A 6 meses de haber asumido y con un parlamento que está en manos de la oposición, el presidente peruano Pedro Kuczynski atraviesa una tremenda baja de su popularidad. Vemos un informe. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, comienza un año clave para su gestión. Desde que asumió en julio de 2016, su popularidad cayó sensiblemente y tras la crisis desencadenada con la oposición que controla el Parlamento, se lo ve como un mandatario débil. Su partido, Peruanos por el Cambio, tiene tan solo 17 legisladores de los 130 con los que cuenta el Congreso unicameral del país. El conflicto entre los poderes ejecutivo y legislativo comenzó a mediados de diciembre de 2016 con la censura del Parlamento al entonces ministro de Educación, Jaime Saavedra. Saavedra, quien ejercía el cargo desde 2013 y había sobrevivido al cambio de gobierno gracias a su popularidad, se vio forzado a renunciar. Los legisladores acusaron a Saavedra de actos de corrupción durante el gobierno de Humala. Aunque los motivos políticos de la censura se deberían a que la reforma educativa que impulsaba afectaba intereses de universidades privadas. Kuczynski debió ceder ante la ofensiva del arco opositor y reemplazarlo por Marilú Martens, una mujer proveniente del sector administrativo privado en las antípodas de Saavedra. Cierra la votación. El Congreso peruano está dominado por la líder opositora Keiko Fujimori del partido de derecha Fuerza Popular, que cuenta con 72 legisladores. Para recuperar la iniciativa, Kuczynski convocó a la oposición, que además de Fuerza Popular, incluye al partido aprista peruano, la Alianza para el Progreso, Acción Popular y el Frente Amplio, a un acuerdo nacional. Pero se reunió aparte con Fujimori bajo el auspicio del arzobispo general de Lima, Juan Luis Cipriani, perteneciente al Opus Dei y cercano al expresidente golpista Alberto Fujimori, padre de Keiko. El encuentro entre Kuczynski y Keiko se realizó en la sede del arzobispado. Esto motivó que los demás opositores acusaran al presidente peruano de maquillar su debilidad política mediante una suerte de cogobierno con el fujimorismo. Como resultado del encuentro, la figura del presidente aparece más debilitada, mientras que la de Keiko Fujimori se fortalece. Fujimori ya declaró que a pesar de este acercamiento, continuará censurando en el Congreso lo que no acuerden con el Ejecutivo. Esta postura puede poner contra las cuerdas la gestión del presidente Kuczynski. Su futuro depende de su decisión. O fortalece su estrategia política para no quedar atrapado en un cogobierno con la oposición, o se convierte en un títere del Parlamento dominado por el partido de Fujimori, que encontró una manera de acercarse al poder que no pudo conquistar en las urnas. Recién por otro tema, Jorge Elías, vos mencionabas la falta de política, o de mano política, o de diálogo político. Bueno, en Perú lo que estamos viendo, de pronto uno podría decir, el presidente en minoría, un presidente débil, dialoga con las otras fuerzas políticas, por un lado. Por otra parte, mencionaba en nuestro informe lo que tiene que ver con la salida del ministro de Educación, y ayer, hablando con un amigo escritor peruano, lo que mencionaba es cómo en Perú llega gente formada afuera para trabajar en cuestiones del Estado, pero en instituciones que no conocen porque no se formaron allí, ni se van a formar, ni ellos ni sus hijos. Estamos hablando concretamente de ministros de Educación, el que se fue, la que llegó, formados afuera, y que tienen que pensar, digamos, en una educación para los millones de peruanos sin entender los resortes originales. Por ejemplo, que en las bibliotecas, que en las escuelas peruanas no hay bibliotecas. Los chicos no tienen libros. Y eso es porque no piensan enviar a sus hijos a las escuelas públicas. Esta es una realidad. Claro. Es la realidad de aquellos que vuelven después de haberse formado, yo te diría en otras culturas más que en otras universidades. Sí. En Perú hay algo que se llama verificador de promesas. Entonces, a fin de año, desde el gobierno se dijo, nosotros cumplimos las promesas. 29 promesas de Pedro Pablo Kuczynski, de esas solamente 7 cumplió. El resto no las cumplió. ¿Y por qué no las cumplió? El gobierno dice, y porque el Congreso está dominado por el fujimorismo. Y el fujimorismo no solo domina el Congreso, también domina la política y a la sociedad peruana. Hay 40 prófugos aún del gobierno de Fujimori que no tienen
tienen orden de captura, pero no se sabe ni siquiera dónde están. Y esto también ata de pies y manos a este presidente que lleva apenas 6 meses y monedas en el poder. Sí, 6 meses y que en realidad ya está atravesando por lo mismo que atravesaron los últimos presidentes y es debilitarse ni bien se llega, ¿no? Bueno, sí, él llegó con un 60% de aprobación y... En un plebiscito, ¿no? En un balotaje, quiero decir. Absolutamente. Y ya va... bueno, pero no, hablo de aprobación popular, 50% se ha debilitado en nada. Sí. Ahora bien, Perú viene también de una dificultad enorme de aceptación de Ollanta Humala, y también Perú se ha dado como un fenómeno muy extraño, porque en Perú los últimos presidentes, Toledo, Ollanta Humala y demás, han tenido un Perú que crece a niveles macro, un Perú que más o menos es estable, sin embargo... Que llama a las inversiones. Que llama a las inversiones, y sea de derecha o de izquierda, como aparecía Ollanta Humala en el horizonte y se mete en la vida política peruana, sus presidentes son absolutamente impopulares. Además no demora mucho tiempo en serlo. Sí, sí. Otra cosa también es el fenómeno de Perú en la región, ¿no? Que una crítica hacia la diplomacia argentina, llevamos mucho tiempo sin nombramiento de embajador en Perú. Hay como dificultades locales para elegir el nombre del embajador. Los peruanos lo vienen reclamando y no se resuelve. Pero ahora bien, Perú está como desencajado, ni es extraño ni se integra. Parecía que la llegada de Pedro Pablo Kuczynski iba a ser como una nueva ola, iba a ser parte de la nueva ola, la llegada de Temer, Macri y demás, pero sin embargo Perú sigue quedando ahí, y sin embargo hay mejor relación tradicional con los aliados que teníamos en los últimos años, y no logra Perú acomodarse a este bloque mercosuriano ni siquiera como un amigo, ¿no? Tiene su propia debilidad, está con bastantes preocupaciones internas. No, y sigue muy ligado a Estados Unidos desde lo económico, y sin embargo en lo cultural no lo está tampoco en los Estados Unidos. Curioso.